Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el lugar donde las noticias vuelan. Moon SRU, pido que un rumor en un set de grabación superíndice 3N. Estoy AQ como siempre lista para desgranar los secretos mejor guardados y las historias Moon S apasionantes de nuestros actores favoritos. Y hoy, Rense, porque vamos a hablar de una pareja que ha conquistado corazones, ha llenado portadas y ha generado Moon S debates que un partido de fútbol, Kerem Bürsin y Hande Rafael. Los mismísimos Eda y Serkan, los protagonistas de Love is in the Air, cuya química en pantalla traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, al menos por un tiempo. Pero la pregunta que nos concierne hoy es, ¿Q copyright pasa con Kerem y Hande? ¿Du superíndice 3 de estu N? ¿Q copyright fue de ese amor que parecua indestructible? Bueno, hago un rense fuerte porque hoy les traigo una revelación superíndice 3N bomba que rense podrá cambiar para siempre la forma en que vemos su historia. No les voy a mentir, te vídeo estu cargado de información superíndice 3N, de teorías, algunas muy locas que otras, lo admito, y de un análisis profundo de las más menosales que nos han dejado a lo largo de los meses. Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y confirmaciones, o desmentidos, Q copyright N sabe, les pido que me regalen un like, si son tan fans de Kerem y Hande como yo. Y si son nuevos por AQ, bienvenidos a la familia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Prometo que siempre les traeré copyright la información superíndice 3N Moon S fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Ahora vamos al grano. Todos recordamos con cariño más menos o el furor que causó superíndice 3, Love is in the Air. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. Su química era innegable, la forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, todo apuntaba a que había algo Moon de ese ayu de la actuación superíndice 3N. Y efectivamente poco tiempo después copyright S, confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. Fueron meses de portadas de revistas, de fotos robadas por los paparazzi, de viajes románticos que documentaban en sus redes sociales. Parecuen la pareja perfecta, el cuento de hadas que todos son más menos su con diéresis vamos. Pero como suele suceder en la vida real, y Moon S.A.U.N. en el mundo de las celebridades, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. De repente las fotos juntos desaparecieron, los likes mutuos dejaron de existir y los rumores de ruptura comenzaron a inundar las redes. Y AQ es donde la historia se pone interesante. ¿Por qué Q copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? ¿Por Q copyright Kerem y Hande, que parecían tan enamorados, decidieron separarse? Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos apuntan a una simple incompatibilidad de caracteres, a que la presión superíndice 3N de la fama fue demasiado para ellos. Otros, muy conspiranoicos, hablan de contratos publicitarios que los obligaban a mantener una relación superíndice 3N para seguir generando ingresos. Incluso hay quienes aseguran que todo fue un montaje desde el principio, una estrategia de marketing para impulsar la serie. Pero, vamos a analizar las cosas con calma. Primero, la incompatibilidad de caracteres. Es cierto que Kerem y Hande tienen personalidades muy diferentes. U con diéresis por 1000 L es Moon S extrovertido, Moon S impulsivo, mientras que ella es Moon S reservada, Moon S discreta. Estas diferencias pudieron haber generado roces y conflictos en la relación superíndice 3N, especialmente cuando la presión superíndice 3N mediática era tan intensa. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público con cada uno de sus movimientos analizado y comentado por miles de personas. Es una situación superíndice 3N difícil de sobrellevar, incluso para las parejas Moon S su superíndice 3 lidas. Luego el tema de la fama. Love is in the Air los convirtió superíndice 3 en estrellas globales de la noche a la más menos sana. Sus agendas se llenaron de compromisos profesionales, de viajes, de entrevistas. Esto pudo haber dificultado el tiempo que dedicaban el uno al otro, afectando la intimidad y la comunicación superíndice 3N en la pareja. Además, la fama también copyright N trae consigo una gran cantidad de aduladores y tentaciones. No es fácil mantener la fidelidad y la confianza en una relación superíndice 3N cuando se es tú constantemente rodeado de personas que te halagan y te ofrecen nuevas oportunidades. Y por último, llegamos a la teoría del montaje publicitario.
Esta es la teoría Moon S controvertida y la que menos me gusta, pero no podemos ignorarla. Algunos argumentan que la relación superíndice 3N de Kerem y Ande fue una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para promocionar la serie y generar Moon S ingresos. Según esta teoría, ambos actores firmaron un contrato en el que se comprometían a mantener una relación superíndice 3N pública durante un determinado periodo de tiempo, a cambio de una jugosa suma de dinero. Si esto fuera cierto, sería una decepción superíndice 3N enorme. Sería como descubrir que Papá Noel no existe, o que los Reyes Magos son tus padres disfrazados. La idea de que dos personas puedan simular un amor tan intenso por dinero es, para mí, repulsiva. Pero desafortunadamente en el mundo del espectáculo todo es posible. Sin embargo, yo me niego a creer que la relación superíndice 3N de Kerem y Ande fue completamente falsa. Creo que en algún momento hubo sentimientos reales entre ellos. Quizás al principio todo fue una estrategia, pero con el tiempo, la convivencia y la química que tenían en pantalla hicieron que surgiera algo Moon S. Creo que se enamoraron genuinamente, pero que las circunstancias no les permitieron que su amor prosperara. Y aquí es donde entra la revelación superíndice 3N bomba de la que les hablaba al principio del vídeo. Después copyright S de meses de silencio, de rumores y de especulaciones, parece que Kerem y Ande podrán estar dándose una segunda oportunidad. Lo han oído bien. Hay indicios, más menos sutiles pero reveladoras, que apuntan a que podrán estar intentando revivir su romance. ¿Les son estas más menos sales? Bueno, para empezar, ambos han comenzado a seguirse de nuevo en las redes sociales. Su copyright, que puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las celebridades, seguir a alguien en Instagram es como una declaración superíndice 3N de intenciones. Es como decir, estoy abierto a reconectar contigo. Además han sido vistos en los mismos lugares, aunque no juntos, al menos no públicamente. Por ejemplo, ambos han estado en Londres en las últimas semanas, y aunque no hay fotos que los muestren juntos, fuentes cercanas a ellos aseguran que se han reunido en secreto. También copyright N han coincidido en algunos eventos sociales, aunque han evitado posar juntos para las fotos. Pero la más menos al Moon S reveladora, en mi opinión superíndice 3N, es la actitud de ambos en las entrevistas. Tanto Kerem como Ande han sido preguntados en repetidas ocasiones sobre su relación superíndice 3N, y ambos han evitado dar una respuesta clara y contundente. En lugar de negar rotundamente que haya posibilidad de reconciliación superíndice 3N, han dejado la puerta abierta, insinuando que podrá haber algo en el futuro. Por ejemplo, en una entrevista reciente a Kerem le preguntaron directamente si volverá con Ande y con diéresis copyright él le respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática, nunca digas nunca. Y Ande por su parte en otra entrevista, dijo que guarda muy buenos recuerdos de su relación superíndice 3N con Kerem y que siempre le desearon lo mejor. Estas declaraciones, aunque ambiguas, son suficientes para alimentar la esperanza de los fans que más menos han con verlos juntos de nuevo. Y yo sinceramente también copyright N lo deseo. Creo que Kerem y Ande tienen una química especial, una conexión superíndice 3N que va Moon S ayuda de la actuación superíndice 3N. Creo que se complementan muy bien y que podrán formar una pareja muy su superíndice 3 lida si se dieran una segunda oportunidad. Por supuesto, no podemos asegurar nada. La vida de las celebridades es impredecible y las cosas pueden cambiar de un día para otro. Quizás estas más menos sales sean simplemente coincidencias, o quizás sean una estrategia para mantener el entero copyright S del público. Pero yo prefiero ser optimista y creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y si Kerem y Ande realmente están intentando reconciliarse, les deseo toda la suerte del mundo. Espero que hayan aprendido de sus errores y que copyright N dispuestos a trabajar juntos para construir una relación superíndice 3N sana y duradera. Creo que se lo merecen y que sus fans se lo merecen también copyright N. Pero copyright es lo que ha cambiado en la vida de Kerem y Ande que podrá permitir una reconciliación superíndice 3N. Creo que ambos han madurado mucho desde su ruptura. Han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que salió superíndice 3 mal, para aprender de sus errores y para crecer como personas. Kerem, por ejemplo, ha estado muy enfocado en su carrera actoral. Ha protagonizado varias películas y series, y ha demostrado ser un actor muy versátil y talentoso.
También Copyright N ha estado involucrado en varias causas Venu Copyright Ficas, mostrando su lado muy de ese humano y comprometido. Ande por su parte también Copyright N ha seguido trabajando arduamente en su carrera. Ha protagonizado varias series de Ucondiéresis Copyright Sito, y ha incursionado en el mundo de la moda, convirtió Copyright Ndose en una de las modelos S cotizadas de Turquía. Además de ese ha demostrado ser una mujer muy fuerte e independiente, capaz de superar cualquier adversidad. Creo que este crecimiento personal y profesional ha sido fundamental para que ambos puedan estar en un mejor lugar para intentar una reconciliación superíndice 3N. Han aprendido a priorizar sus propias necesidades, a valorarse a sí mismos y a establecer límites claros en sus relaciones. Esto les permitirá tener una relación superíndice 3N S equilibrada y saludable, basada en el respeto mutuo y la comunicación superíndice 3N. Además de ese, creo que ambos han aprendido a lidiar mejor con la presión superíndice 3N medio tica. Han entendido que no pueden controlar lo que los demás se dicen de ellos, pero sí pueden controlar CU superíndice 3 mo reaccionan ante las críticas y los rumores. Esto les permitirá proteger su relación superíndice 3N de las influencias externas y mantenerla en privado si así lo desean. En resumen, creo que hay razones para ser optimistas sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Ande. Ambos han madurado, han aprendido de sus errores y esto, N en un mejor lugar para intentar una relación superíndice 3N seria y duradera. Además las más menos ales que nos han dejado en los últimos meses apuntan a que podrán estar dose una segunda oportunidad. Pero como siempre la última palabra la tienen ellos. Solo el tiempo dirá si Kerem y Ande N destinados a estar juntos, o si su historia de amor es solo un recuerdo del pasado. Lo que es seguro es que su relación superíndice 3N ha marcado a toda una generación superíndice 3N de fans, y que su historia seguirá generando debates y especulaciones durante mucho tiempo. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, recordamos que Kerem y Ande fueron una de las parejas queridas y medio ticas del mundo del espectáculo turco. Su relación superíndice 3N, que nació superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3N de Love is in the Air, conquistó superíndice 3 corazones y generó superíndice 3 un gran revuelo en las redes sociales. Sin embargo, su amor llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto. Pero después Copyright S de meses de silencio y especulaciones, han surgido indicios de que podrán estar dose una segunda oportunidad. Ambos han comenzado a seguirse de nuevo en las redes sociales, han sido vistos en los mismos lugares y han evitado dar una respuesta clara sobre su relación superíndice 3N en las entrevistas. Esto ha alimentado la esperanza de los fans que más menos han con verlos juntos de nuevo. Hemos analizado las posibles razones de su ruptura, como la incompatibilidad de caracteres, la presión superíndice 3N de la fama y la teoría del montaje publicitario. También Copyright N hemos hablado de CU superíndice 3 mo ambos han madurado y crecido como personas desde su separación superíndice 3N, lo que podrá permitirles tener una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y saludable si deciden intentarlo de nuevo. En definitiva, hemos explorado todas las facetas de esta historia de amor, dejando la puerta abierta a la esperanza y al optimismo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo desgranando todos los detalles de esta apasionante historia. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por estar siempre por su apoyo incondicional y por sus comentarios llenos de cariño más menos Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo y por la que me siento tan motivada para seguir trayendo Copyright dándoles la mejor información superíndice 3N del mundo del espectáculo turco. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Ande deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor puede superar todos los obstáculos? Do Copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías, sus predicciones y sus opiniones sobre esta historia de amor que nos tiene a todos en vilo. No olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también Copyright N son fans de Kerem y Ande. Cuantos seamos mejor. Y por último pero no menos importante les pido que me regalen un like, si les ha gustado el vídeo, que lo compartan en sus redes sociales para que llegue a personas y sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas.
Les prometo que seguir copyright trayu copyright doles la información superíndice 3 nmu, es fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Hasta la superíndice 3 sima.